Tru. ¿Qué está pasando? Con Sofi y Juanjo. Está bien, ¿no? Sí, intentémoslo. Va. Bueno, ahora sí vámonos con todo lo que está ocurriendo en Sinaloa. Y es que ya son 10, me parece que hoy son 10 o 11 días. Empezó el 9 y estamos a 19. 10 días, 11 días de que comenzó pues prácticamente una guerra en el cártel de Sinaloa, dentro del cártel de Sinaloa. Ya lo platicamos el podcast pasado, entre la facción de los hijos del Chapo Guzmán y la facción de El Mayo Zambada. Y pues hasta ahora van 48 personas asesinadas. El miércoles pues mataron a una mujer. Miren, no voy a ser explícito, aquí tengo como los detalles, pero son pues estos asesinatos del narco, ¿no? Estos asesinatos tremendamente escenográficos, teatrales, con un objetivo, el de aterrorizar a los rivales, el de aterrorizar también a la población, el de meter miedo para demostrar quién manda a través de ese miedo, ¿no? Imponer autoridad a través del miedo. Pero pues o sea, hemos visto imágenes pues abiertamente en Sinaloa día tras día de cosas que pues no ocurrían a diario en Sinaloa, al menos en esa magnitud, y lo hemos hablado aquí, ¿no? O sea, el hecho de que haya relativa tranquilidad en un estado como Sinaloa no significa que pues Sinaloa era un lugar seguro, era un lugar donde los narcos no tuvieran poder, todo lo contrario. O sea, hay dos posibilidades en una situación como la que vive México para tener ciertas cifras estables en términos de violencia. O el crimen organizado está muy controlado, cosa que hoy en día en México ocurre solamente en muy poquitos lugares, si es que ocurre, o hay una gobernanza criminal, ¿no? Es decir, los narcos tienen el control. Los narcos ya se imponen o están aliados con el gobierno y así mantienen las cosas tranquilas. Y bueno, pues las cosas en Sinaloa, principal bastión del cártel de Sinaloa, pues ustedes saquen sus propias conclusiones de qué escenario era. Pero hoy en día esa paz que había, esa tranquilidad que había, se acabó, ¿no? Y tenemos a estos dos bandos peleándose, 48 personas asesinadas, además ha habido 40 desapariciones, 30 detenidos desde el 9 de septiembre. Aquí Sof dejó un desplegado en los periódicos en el que, pues, ciudadanos sinaloenses, aquí está firmado por un montón de asociaciones, ahorita les leo algunas, pero piden, aquí se los voy a enseñar para aquellos que nos están viendo, piden un alto a la violencia, ¿no? Le piden al presidente López Obrador, a nuestra talentosa y célebre secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, igual a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en fin, a los principales responsables de la seguridad, incluido Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, el secretario de la Defensa, Alejandro Gersmanero, que brilla por su ausencia, en fin, ¿no? Y dice aquí el comunicado, estamos en una parálisis inaceptable de nuestra vida cotidiana, queremos recuperar los derechos al libre tránsito, al trabajo y a la educación sin que el miedo a la violencia nos impida ejercerlos con libertad, exigimos que nos garanticen las condiciones de tranquilidad, también exigen que se comparte y difunda información oficial que explique al menos 2 veces por día los hechos que acontezcan, así como la respuesta del Estado. Proponen un diálogo inmediato con el Poder Ejecutivo a nivel federal y a nivel estatal. Y entre los que están firmando, entre los firmantes de este comunicado está la Asociación de Periodistas, los distribuidores de autos, los agricultores, los de inmobiliarias, los de propietarios de hoteles, el Frente Cívico Nacional de Sinaloa, un montón de institutos, institutos educativos, el sector de la construcción, la barra mexicana del Colegio de Abogados, colegios, en fin. Pues una situación verdadera, porque más allá de las cifras, aquí es interesante que sale el presidente a decir, bueno, es que no está tan terrible la situación. De hecho, si ven las cifras y cita una serie de estados que están peor porque tienen mayores cifras de homicidios en días recientes, ¿no? Que además tramposamente, aunque este tema llevaba más de 4 días, él da la cifra de 4 días, ¿no?
Pero aquí el tema es, o sea, más allá de los homicidios, que es una situación preocupante, más allá de las balaceras, más allá de los secuestros, más allá de los narcobloqueos, más allá de las desapariciones que ha habido, Culiacán está paralizado. Veía una publicación de supuestamente de un trabajador de Coppel que les estaban exigiendo ir, pero el punto es que la gente tiene miedo, la gente no está saliendo. Hay presión del gobierno para que los niños regresen a las escuelas, pero las escuelas están cerradas por la inseguridad. Los papás no quieren llevar a sus hijos y que a medio ir o venir les toque una balacera y exponer la seguridad de sus hijos. Entonces es una situación preocupante. Preocupante, se queda muy corto, ¿no? Y además todo el impacto económico que esto produce. Se calculan pérdidas de 350 millones de pesos al día. Y no estamos hablando de pérdidas de, o sea, cuando uno habla de 350 millones de pesos perdidos al día, uno piensa, oh, ¿no? Los grandes empresarios están perdiendo 350 millones de pesos. Sí, en parte, pero en buena medida estamos hablando de el señor de la tiendita, la señora del puesto de quesadillas que no pueden trabajar porque, o sea, de plano, pues mejor no van porque, uno, la gente no sale. Y dos, en una de esas les puede tocar una balacera, les puede tocar que entren a esconderse ahí los narcos. O sea, porque hay una situación de enfrentamientos abiertos en la ciudad, ¿no? Y en ese contexto, pues se vuelve, miren, las ventas han caído 90% y esto ha afectado a 350,000 empleos formales, solamente los formales, más los informales. La página de una de las páginas del internet del gobierno de Sinaloa fue hackeada y había narcomensajes con amenazas de muerte y demás. Y en toda esta situación, en todo este contexto, sale aquí el general Francisco Leana Ojeda, que es el comandante de esta zona, o sea, eres el encargado del ejército en toda la región de Sinaloa y de Durango, y sale a decir que, pues escúchenlo ustedes mismos. ¿Hasta cuándo creen ustedes que se va a regresar la tranquilidad a Sinaloa? Independientemente de los aseguramientos y todo eso, la gente pregunta, ¿cuándo regresaremos nuevamente a la normalidad? Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. La seguridad depende de estos grupos delincuenciales. Depende de ellos, ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Y nosotros no, al contrario, nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdida de vidas humanas. Me parece increíble, ¿no? O sea, en un país que en los últimos 18 años y que particularmente en este sexenio y en los últimos días se ha reafirmado toda la fuerza, todo el poder, todos los recursos que se le han dado al ejército y que salga el mero, porque estamos hablando de un general que tiene el máximo puesto posible en el ejército. O sea, ya arriba de él solo está el secretario de la Defensa Nacional, ¿no? Y sale el general Francisco Leana a decir que la seguridad, que regrese la paz a Sinaloa y a Culiacán particularmente, no depende de él, no depende del ejército, ¿no? Depende de que los delincuentes dejen de enfrentarse. O sea, prácticamente es un lavado de manos sobre las responsabilidades que tiene, que además se le han asignado. O sea, el ejército ha absorbido y ahorita está a punto de absorber a perpetuidad la seguridad pública del país. ¿Y con qué cara vienen y nos dicen, sí, pero fíjate que tu seguridad, tu paz, tu tranquilidad, pues no depende de mí, depende de que los narcos arreglen sus problemas, dile a ellos. Y aquí es muy interesante porque refleja como una serie de problemas, contradicciones en varios niveles, ¿no? Por un lado está este discurso que ha tenido el presidente López Obrador de abrazos no balazos, ¿no? Pero en la realidad no estamos viendo ese discurso de abrazos no balazos. En la realidad han bajado un poco los homicidios, pero solo si pensamos que estaban en el punto máximo histórico. Y ese bajón de homicidios no fue ni siquiera suficiente para evitar que este sexenio acabara siendo el más violento en la historia moderna de este país. O sea, prácticamente desde que este país está en paz,
no ha habido un sexenio más violento, más sangriento, con más homicidios. Y eso es considerando todos los demás problemas que hay con este tema de la violencia, ¿no? Todas las cifras subreportadas, la cantidad de homicidios o la cantidad de muertes que están como reportadas como, se me fue el concepto, pero recuerden a los que nos siguen cotidianamente que hemos hablado de que hay muchos homicidios que están como puestos ahí como, más bien, perdón, hay muchas muertes que están puestas como no clasificadas, no recuerdo bien el concepto, pero que es un concepto ahí que medio se pierde, ¿no? O sea, es como, ¿quién sabe de qué murió, no? Y se han disparado las cifras, particularmente en Ciudad de México, de muertes clasificadas en esa categoría. Las desapariciones también han explotado. Y además tenemos un montón de extorsiones, cobros de derecho de piso, prácticamente, o sea, un montón de delitos de alto impacto que han aumentado. Sí, algunos han disminuido, pero muchos otros han aumentado en este sexenio, ¿no? Y tenemos las denuncias de un montón de trabajadores de distintos sectores, de aguacates, limones, de piña, de pollo, en general de carnes empacadas de carne de res, de un montón de industrias, pero también de bares, antros, de industrias relacionadas con la madera, ¿no? Que están siendo afectadas, que están siendo extorsionadas, que están siendo controladas por el crimen organizado. Entonces, en ese contexto, ¿cómo caen las declaraciones del general Leana, no? Y pues hay que decirlo, o sea, este gobierno, a pesar de que ha tenido este discurso, en la práctica, pues se ha tornado a darle todo el poder al ejército. Eh, Hemos tenido prácticamente los mismos, o se ha mantenido la cantidad de líderes criminales detenidos. Y esto no lo digo como algo positivo necesariamente, ¿no? Si bien está bien detener criminales, eh, sabemos bien que el solo detener a los criminales, lejos de terminar con el negocio, es una estrategia que se llama Kingpin, ¿no? Kingpin, o sea, como, no sé si esa es la idea, pero es como ponerle el objetivo al rey, pero pegado, ¿no? Kingpin. Y esta estrategia, pues, genera el efecto, ¿cómo se llama? El monstruo este de Hércules, Hidra, donde le cortas la cabeza al monstruo y le salen 3 cabezas más, ¿no? Y esto lo sabemos desde Calderón, o sea, es una lección que nos dejó, una mala lección que nos dejó el calderonato, ¿no? El de no enfocarnos en una estrategia de quitar a los capos porque eso solo aumentaba la violencia. El gobierno de López Obrador no ha dejado de tener esa estrategia, ¿no? Y sin embargo tienen este discurso de abrazos, no balazos y demás. Entonces tienen ahí una extraña estrategia sobre cómo enfrentar al crimen. Lo que sí es que se han enfocado muchísimo en esta idea de que es que si le damos dinero a los jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, van a dejar de entrarle al narco. Ahorita es muy pronto, no tenemos bien los datos, o sea, es algo que se va a tener que estudiar a largo plazo, pero no tenemos los datos para decir qué tanto ha funcionado o no, pero pues el problema ahí sigue y a la par de eso tienes este discurso de paz, de abrazos, pero le diste todo el poder al ejército, pero han bajado las detenciones en general, pero no las de los capos, han bajado las... Em, ay, se me fue la palabra otra vez. Cuando detienen a criminales con drogas, con armas, ha bajado estos operativos. Entonces, es una estrategia muy rara, pero definitivamente que salga el principal responsable del ejército en Sinaloa y diga, yo no puedo hacer nada, pues nos muestra o la incapacidad del ejército frente a un problema de estas dimensiones o la falta de ganas, la complicidad del ejército de hacer algo en estos casos, ¿no? De
tenemos o no podemos o tenemos pactado no hacer nada, ¿no? Lo cual, sea lo que sea, resulta tremendamente preocupante. Y fíjense para que vean en que la estrategia del Kingpin continúa, ¿no? Justamente, noticia prácticamente de última hora ahorita, cayó en Sinaloa el Pigi, que era el nuevo jefe de sicarios de los Chapitos, o presunto jefe de sicarios de los Chapitos. Lo señalan como uno de los generadores de la actual ola de violencia en Sinaloa, pero al final del día estamos hablando de un problema donde los Chapitos al parecer quieren todo el poder, o sea, quieren consolidar el poder ante una situación donde los Estados Unidos los están poniendo como principal objetivo por su responsabilidad en el tráfico de fentanilo, y en ese sentido ellos traicionan al Mayo, lo entregan a los gringos y se desata la guerra porque ellos han roto el balance de poder dentro del crimen organizado, y los líderes que no son aliados a los Chapitos, los ex aliados de hecho de los Chapitos, deciden ponerles un alto. Entonces, ¿en qué va a parar la situación? Porque no es una situación exclusiva de Sinaloa. Estamos viendo enfrentamientos en distintas zonas, estamos viendo un repunte de violencia en distintos estados, y pues parece ser que pues esta va a ser una situación, o en palabras del general, va a ser una situación de esperar a ver qué bando gana y qué bando se logra imponer al otro, y a partir de eso, pues recuperar un poco de esa tranquilidad, de esa gobernanza criminal, de esa, si me permiten la expresión, pax narca, de esa paz establecida por el narco, para que la situación se calme. Además del comentario de Leana, también pues estuvo respaldando esta declaración, porque aquí todos se respaldan. Claudia Sheinbaum dijo que estaba, pues prácticamente defendió que el gobierno no actúe, ¿no? Ante los enfrentamientos en Sinaloa. Dijo que la intervención militar solo podría generar una guerra similar a la de los gobiernos anteriores, pero es como de, o sea, es que hay una distinción y hay niveles entre salir a decir, mátalos a todos, mano dura, lánzales así que los tanques, las bazucas, las bombas, ¿no? Y decir, hagan algo. O sea, están estos cuates balaceándose desde hace 10 días en las calles de Culiacán y parece que nadie les está poniendo un alto. Han mandado a, creo que 2,000 elementos, han movilizado 2,000 elementos, 100 de fuerzas especiales, el ejército, y aún así la situación continúa, ¿no? Entonces pareciera que, les digo, que o no pueden o no quieren hacer nada. Pero no es una situación de que, ay, o no hacemos nada y los dejamos que se calmen ellos solitos, o tenemos que ir a reprimir y a matar gente y mano dura. O sea, hay puntos medios, ¿no? Y aquí es una de las cosas que más me llama la atención de qué va a pasar en el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque con ella vamos a tener una seguridad pública que recae en manos de la Guardia Nacional, pero donde, ojo, los estados siguen teniendo, la mitad de los estados siguen teniendo policías civiles. Y aunque muchas de estas policías tienen mandos militares, muchas no. Incluso la Ciudad de México es un caso de no, o sea, un sistema, una policía militarizada en sus formas hasta cierto nivel, pero civil, ¿no? Y ella ha prometido replicar este modelo que pues presume que le sirvió en Ciudad de México, eh, para tener al menos paz y calma. Un modelo muy diferente al que va a tener en sus manos con la Guardia Nacional Militar, y muy diferente al que se necesita utilizar. Otra de las lecciones del Calderonato es que cada lugar requiere de ciertas condiciones diferentes. No puedes llegar a aplicar la misma estrategia que te funcionó en un lado en otro. Prueba de ello es lo que ocurre en el gobierno de Calderón con la situación en Ciudad Juárez, donde prácticamente blindan con un montón de elementos de las Fuerzas Armadas Ciudad Juárez, y la situación funciona. Y luego es como, vamos a replicar este modelo en otros lados, y no funciona. Bueno, porque eran condiciones muy específicas, pero ¿cómo vas a replicar el modelo de Ciudad de México con civiles teniendo una guardia militar y hablando de las zonas rurales entre Jalisco y Zacatecas, o en Tierra Caliente entre Guerrero y Michoacán? O sea, son situaciones muy diferentes. Entonces, pues pareciera que pues, no hay una estrategia clara, ¿no?
a pesar de todas las lecciones, porque además es como de, pues o sea, lo pintan como si fuera el único camino, la militarización, ¿no? A pesar de que ellos mismos se opusieron en su momento, ahora dicen, no, pues es que no hay de otra, a pesar de que muchos expertos han propuesto diversas formas para ir combatiendo el problema que tenemos en Ciudad de México, que es en México, perdón, en general, que es un problema pues que nadie va a resolver de la noche a la mañana, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, lo que vemos en 6 años de López Obrador es, uno, estamos lejos de tener avances significativos. O sea, lo único que pasó es que se calmó tantito el número de homicidios, pero que estaba en máximos históricos. Y dos, pues la traición a una de sus principales banderas para llegar al poder, ¿no? Por cierto, interesante porque Kamala Harris sale a decir que como que el Partido Demócrata, tenemos por un lado a Trump que promete que va a mandar a escuadrones de la muerte a matar a capos del narco, ¿no? Cosa que de nuevo es como, ya tenemos aquí la estrategia de los kingpins, o sea, ¿qué diferencia hay? Pero ahora estamos viendo a Kamala con el Partido Demócrata mucho más activo diciendo que tienen al cártel de Sinaloa como objetivo prioritario. Se ve que el enfoque a partir de la llegada al poder de los chapitos, pues no ha gustado mucho en Estados Unidos, pero tampoco acá, porque recordemos que acá mandaron a Ovidio. O sea, esta idea de que, o sea, yo creo que hay una situación ahí que hay que aclarar bastante en relación a la dinámica entre Palacio Nacional, entre el presidente López Obrador y el cártel de Sinaloa, pero no me queda claro que haya una alianza como tal, ¿no? Esta idea de que porque fue a darle el abrazo a la abuela a la mamá del Chapo, AMLO sea aliado del cártel de Sinaloa, no sé, porque han habido, si bien los han dejado mucho, también han habido detenciones importantes, ¿no? Y sin embargo, al cártel Jalisco Nueva Generación, llevamos años que, al menos un año o año y medio, que las cosas se enfriaron mucho. Hace un año todavía había muchos reporteros, bueno, había algunos reporteros que se dedican a este tipo de notas, a este tipo de información, diciendo, el gobierno tiene puesta la mira en el Mencho y las cosas están pues presionando a la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación, al que también han golpeado con las detenciones de algunos familiares del Mencho, pero ahorita están totalmente olvidados del cártel Jalisco y mucho más enfocados en Sinaloa, ¿no? Por no hablar de las otras organizaciones criminales que hay en el país. Ah, y falta algo importante. Sheinbaum, tanto Sheinbaum como AMLO, bueno, AMLO salió a decir que los adversarios estaban exagerando los hechos en Sinaloa y que todo, ya saben, ¿no? El eterno complot para criticarlo. Pero tanto él como Sheinbaum salieron eh, a criticar a Estados Unidos y prácticamente los responsabilizaron por la detención del Mayo, que recordemos, o sea, la historia original es que el Chapito, uno de los hijos del Chapo, engañó al Mayo, lo capturó, lo secuestró y se lo llevó y se entregó junto con el Mayo ante los gringos. Pero pareciera que dan a entender desde el Palacio Nacional y Sheinbaum también que Estados Unidos tuvo que ver directamente. Gringolandia dice que no, que ellos no sabían y que nada más les llegó. Pero bueno, no sería descabellado, hay que decirlo. O sea, es más, eh, tiene sentido pensar que pues, los chapitos no actuaron solos y que Estados Unidos, o al menos la DEA, estaba enterada y colaboraron, pero pues eso es ya, o sea, no tengo información para decirles, pero tiene sentido. Y en ese sentido, pues bueno, ¿no? Recordando que la estrategia del Kingpin siempre genera violencia después de descabezar al cártel, pues bueno, Estados Unidos tiene una cierta responsabilidad por esta ola de violencia en Sinaloa, lo cual le da un poco de razón a AMLO. Parcialmente, porque al final del día él es el responsable de la seguridad, pero también nos refleja las consecuencias. A ver, o sea, aquí yo no voy a decirles, los gringos hicieron bien en meterse aquí y agarrar a un capo ni nada, ¿no? Pero bueno, siendo realistas y sabiendo que los gringos tienen mucho más poder que México para hacerlo y demás, pues creo que también nos refleja un poco de las consecuencias del actuar de López Obrador, de pues, sabiendo el poder que tiene Estados Unidos,
decir, nah, no voy a colaborar contigo, hay unos vidrios, baila DEA, ¿no? Y cerrar la puerta, y ahora los gringos están actuando por su lado sin informar a México, de acuerdo con esta teoría, ¿no? Entonces, pues ahí están las consecuencias, ¿no? O sea, mm, creo que si Estados Unidos lleva a cabo operativo, ¿no? Dando por buena esta versión. Si Estados Unidos llevó a cabo este operativo sin informar a México, pues terrible, ¿no? De los gringos. Pero pues ahí es donde hace falta política, inteligencia política para saber cómo llevar la relación con los gringos y que no te ocurran esta clase de cosas. Y al final del día, pues tampoco te puedes estar lavando las manos en que no, es culpa de Calderón, ahora es culpa de los gringos, es culpa siempre de no sé quién, es culpa de los adversarios que me estén haciendo todo un show por esto cuando no está tan grave y demás, ¿no? O sea, al final del día, él es el principal responsable de garantizar la seguridad como el titular del gobierno federal. Y bueno, hablando de los festejos estos que hubo por el 15 de septiembre, 51 municipios en 8 estados cancelaron las celebraciones patrias. Hubo un montón en Sinaloa, prácticamente la mitad del estado canceló las celebraciones, pero también hubo cancelación de las celebraciones en 20 municipios de Chiapas, incluido Frontera Comalapa, Panteló, que son zonas fronterizas con Guatemala. También en al menos 1,000 pobladores de Río Guerrero, La Pureza, La Playa, Zacatonal, Zacualtipan, perdónenme por la mala pronunciación, Zacatonal, Zacualtipan, en el municipio de Amatenango de la Frontera, en la Sierra de Chiapas, están incomunicados porque en la pelea entre cárteles, en este caso estamos hablando de las pugnas que hay entre los aliados del cártel Jalisco Nueva Generación y los de Sinaloa que se disputan la región, tiraron el puente que le permitía a estas comunidades sortear el río Grijalva, ¿no? Y entonces pues ya ahí hay toda una situación de mucha vulnerabilidad para la gente de estas comunidades, que recuerden, hemos hablado aquí de que a cada rato tienen que escapar de estas comunidades, se han ido incluso hasta Guatemala, porque está más seguro del otro lado de la frontera en Guatemala que en sus comunidades en Chiapas, ¿no? Nuevo León canceló eventos en 8 municipios, incluido Galeana y Doctor Cos. Otros estados como Durango, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán y Chihuahua también cancelaron actividades. En Sinaloa, pues el grito se dio ante una plaza vacía, solamente con militares. Una situación pues, que te refleja muy bien o un ejemplo que refleja muy bien la situación en Sinaloa. Pero eso sí, hubo un desfile de militares ahí en Sinaloa, ¿no? Increíblemente, o sea, el estado y particularmente Culiacán sin control alguno, en total caos y violencia, pero ¿qué tal los 1,400 elementos del ejército y las fuerzas de seguridad? Yo creo que había más integrantes de las fuerzas de seguridad que, pues, asistentes al evento. Y pues bueno, yo creo que otra especie de chiste malo del gobierno de llevar a cabo este desfile cuando en las calles contiguas hay balaceras y secuestros y homicidios. También la situación en Tabasco, donde hubo asaltos en comercios en Villahermosa, asaltaron un banco, tiendas de abarrotes, carnicerías, al menos hubo 7 casos. También pusieron punchallantas en carreteras, narcomensajes en la carretera de Villahermosa con frontera, coches varados. En la colonia Gaviota, cerca de la Plaza de Toros, había coches incendiados. Un estado que usualmente no es centro de violencia, ¿no? Pero que tal vez nos está reflejando un poco de esta guerra que ocurre en Sinaloa y que se replica en otras plazas. Por cierto, el Mayo Zambada pues ya fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde pues comparte prisión, no celda, pero sí prisión, con Genaro García Luna y con Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, el que era el antiguo jefe de seguridad de los Chapitos. Y bueno, se declaró culpable se declaró no culpable de 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y delitos de armas, y tiene audiencia el 31 de octubre. ¿Qué nos podría decir esto? Que tal vez va a colaborar. Él ha dicho que no, pero tal vez va a colaborar y por eso se declara no culpable, porque va a buscar llegar a un acuerdo con los gringos. Entonces vamos a ver qué deriva de ahí, con todo lo que implica. Al Chapo no le dieron esa posibilidad, ¿no? El
Chapo se fue a juicio y pues no ha colaborado aún en nada ni nada. Porque claro, tanto el Chapo como el Mayo solo podrían colaborar para tirar a alguien más grande que ellos. Y no hay nadie más grande dentro de la estructura criminal que ellos. Los únicos más, o sea, los únicos a los que yo creo que podrían tirar alguien como el Chapo o el Mayo, pues es a un altísimo perfil del gobierno mexicano. Y podemos pensar en perfiles del gobierno desde Cedillo o Fox hasta hoy en día, ¿no? O sea, el mismo García Luna, podríamos hablar, no sé, tal vez haya acusaciones contra los mismos presidentes, Calderón, Peña Nieto, López Obrador o miembros integrantes de su gabinete muy altos, ¿no? Por cierto, aquí...